por acceder a esta, diríamos, compartir esta conferencia sobre el propósito psicológico número 7. Pues bienvenido y todos bienvenidos. Hola, muchas gracias. ¿Me escuchan ahí mejor? ¿Sí se escucha? Ok, ¿me pueden dar compartir Mejor. pantalla, por favor? Ok, a ver, hijo. ¿No se escucha? Sí, estoy abriendo la presentación. Este es lo de los va a compartir pantalla. Sí. ¿Ven ahí mi presentación? ¿No la ven? No, se ve solamente su pantalla. Ya abrí. Me dice estoy compartiendo pantalla. Sí. ¿Ahí? No, se ve todos sus iconos solamente. Un minutito en lo que resuelvo. Sí, está bien. Ahí ya se ve su pantalla. Ahí, ok. Ahora sí. Muy bien. Pues antes que nada, pues agradezco la invitación para participar en este compartir. Y supongo que están estudiando, revisando cada uno de los propósitos psicológicos. Y recuerdo que en su momento mi venerable maestro José Marchelli dijo que como ejercicio, una vez él dio cada semana un propósito psicológico y simplemente el leer uno solo, con esa forma que tiene de escribir el muy sublime maestre, el doctor Sergué Raynaud de la Ferrier, para los que estén como invitados, porque tengo entendido que es una plática abierta al público en general. El doctor Sergué Raynaud de la Ferrier es el fundador de la Gran Fraternidad Universal. Digamos, tuvo una vida normal como cualquiera de nosotros, y un buen día encontró a su maestro, el venerable Sun Bun Kun. No fue un encuentro de mucho tiempo, tengo entendido por lo poquito que he leído de su biografía. Y ahí él le encarga su misión, que es precisamente abrir el movimiento de la Gran Fraternidad Universal. Y en un periodo de 3 años él se prende a esta gran campaña. Y en este proceso le escribe más de 100 libros. Y su forma de escribir es muy peculiar porque tal parece que fuera por libre asociación. Es decir, de que comienza a escribir, se le viene una idea y se le viene otra y termina haciendo toda su obra. Y nos va saltando de entre la parte, digamos, esotérica, o sea, secreta, por decirlo así, misteriosa, por decirlo así, y también nos lleva a relacionarnos con la ciencia. En su momento, él estuvo en contacto con los intelectuales del momento y los cita en muchas de sus obras. Claro, sus obras son escritas alrededor de 1940, 1945, ¿verdad? Entonces ya para nuestros tiempos quizá algunos de esos conceptos estén un poquito desactualizados. Sin embargo, su forma de escribir nos marca precisamente esta asociación que debemos de tener siempre en relación entre la ciencia y el saber humano
y la parte del conocimiento esotérico. Entonces, en ese sentido, hay 36 propósitos psicológicos. Este es el número 7. Algún otro invitado más adelante irá dando consecutivamente los siguientes. Yo procuré en esta presentación resaltar las ideas básicas, porque les digo, el maestro escribe por libre asociación y nos va llevando de un tema a otro, que si no nos ponemos a escribir, si no nos ponemos a clasificar su información, nos perdemos. Diría un amigo mío que es filósofo eh, que llegó al primer grado dentro de nuestra formación, filósofo de formación, decía, pues es que son galimatías, parece galimatías locuras, ¿no? Por eso escribir tan libre asociación. Bueno, cabe esta primera parte con este tema, propósito psicológico 7, que él lo titula La objetividad metafísica y hace un análisis de, bueno, ese simbolismo y esa asociación que se llama la Rosa y la Cruz o la asociación rosacruciana. Y él comienza como un primer apartado, incluso comienza el propósito psicológico como un poema. Un poema un poquito difícil de comprender. Y después cita este título que se llama La Alondra, ¿verdad? Y la alondra son esos pajarillos que surgen en primavera y dice, es cuando en una mañana de primavera suena el canto de la alondra, ¿verdad? En la bóveda azul y luminoso del cielo, el corazón del hombre cesa de latir, tan grande es la admiración por ese pequeño milagro, ese milagro de la alondra, ese milagro del vuelo. Y es muy, el doctor Laferrier siempre en todos sus escritos, he leído, si no todos, la mayoría, siempre se va refiriendo a todos esos aspectos en un lenguaje simbólico. Y cabe en esta primera parte de este propósito de la alondra precisamente como esa ave que emprende el vuelo, que emprende el vuelo. Entonces, en ese sentido creo yo que lo cita. Y después hace un segundo tema que dice el primer altar del hombre templo. Todas estas citas que están escritas en las diapositivas son textuales del propósito psicológico. En algunos con interés no quise modificar ninguna de sus palabras. Son textos tal cual están en el propósito, en una edición al español. El maestro escribía esto en francés y luego tuvo sus traductores. Dicen en este apartado, dice, hay un punto de encuentro, dice, ese es el primer altar de Dios en su emanación con una chispa consciente del fuego divino. Dice, es el nacimiento del nuevo mundo. Es muy grande. Se ofrendió, el muy grande se ofrendió al minúsculo, dice, y el minúsculo se hizo grande. O sea que hay una retroalimentación entre esa parte superior suprema a lo más insignificante, a lo más pequeño, como también eso más pequeño que somos, ¿sí? Se vierte hacia eso superior. Entonces, hay una frase que a mí me mueve mucho, yo creo que incluso modificaría yo, ¿verdad? Y tiene que ver con este apartado, dice, polvo somos y al polvo volvemos. Entonces, ese gran parte superior, ¿verdad? Llega a lo minúsculo y eso minúsculo se vierte hacia lo superior. Y sobre eso versa esta parte, dice. Dice él, hay un centro que hace perdón, aquí hay un error, mover la periferia y hace renacer otra en ella, ¿sí? Ese centro hace mover el entorno, ¿verdad? Esa partícula lo voy a ir desglosando poco a poco, hace mover el entorno, mover la periferia. Él lo define más adelante, lo dejo ahí, ¿verdad? Dice, hay una cama interior que aspira todo, donde todo desaparece en la nada, pero hace aparecer de nuevo en los confines del universo. Esto es muy metafórico y muy interesante. Entonces tiene que ver con la ley de los ciclos, ¿verdad? Todo regresa, ¿sí? A esa parte del origen
y nuevamente se renueva y vuelve a renacer. Y aquí tenemos que tener una comprensión mayor. Y salgo ahorita al tema porque tiene que ver con esta situación actual que estamos viviendo a nivel mundial del tema del temor a la enfermedad y a la muerte. Si comprendemos realmente que nuestro proceso de alma, de nacer, ¿verdad? Como dice la frase, crecer, ¿verdad? Reproducirse y morir, pues después de un tiempo, de acuerdo al pensamiento budista y de alguna forma el pensamiento cristiano, solo que se modificó en la concepción, se modificó en la concepción, mientras esta experiencia del alma no alcanza una evolución más pura, más limpia, más sublime, vuelve a renacer. Una vez que en el proceso de alma, ¿sí? Todos los samsaras, ¿verdad? Todas las escaras, toda esa proceso, esa inconsciencia o involución que nos va haciendo que renazcamos, ¿sí? Que renazcamos, volvemos de nuevo, hasta que alcanzamos una experiencia mucho más fina, más sutil, que nos hace, así como en la escuelita, pasar de año, o sea, pasar al siguiente punto. Entonces yo en esta situación social que todos vivimos, digo, bueno, ¿qué pasa si te enfermas? ¿Qué pasa si te mueres? Pues vuelves a renacer. Tendría una nueva oportunidad, tendría una nueva oportunidad con un cuerpo nuevo, con una familia nueva. No es que la que haya tenido no sea buena, ¿no? Sino en esa, de nuevo, una oportunidad más para hacer lo posible por tener una vida mejor. Y en ese sentido, pues es ese creo yo, el maestre nos dice en ese nacer y renacer. Entonces, siguiendo en este segundo apartado del propósito psicológico, dice, hay un primer lugar de intercambio entre el creador y el creado. Ustedes se han puesto médicamente, eh, nosotros le llamamos metabolismo basal. Por ejemplo, cuando usted se queda quieto, ya no hablemos de meditación, usted simplemente se queda quieto, hay algo que mantiene su corazón en activo, que mantiene su respiración, aún en el mínimo. Eso médicamente nosotros le llamamos metabolismo basal. Pero ¿qué es lo que hay atrás de ese metabolismo basal que haga que su corazón lata, que hace que usted respire? Fíjese, dice, vierte su soplo sobre un ser que quiere aspirarlo y que lo expira para otra forma como espíritu. Y eso, él utiliza aquí, eh, yo pienso que el maestro utiliza muchos términos cristianos porque vamos saliendo precisamente de esta gran influencia que llegó su máximo esplendor del cristianismo y es lo que tenemos más próximo a la memoria. Entonces, como tenemos más próximo a la memoria, nos hace mucho de esta terminología para que nosotros podamos tener una comprensión mayor. Fíjese, ese soplo, él dice, es el Espíritu Santo, porque lo que nació es fecundado por encima. O sea, volviendo a esta parte de que les decía yo, como comparando y tratando de hacer una explicación más amplia, esta parte del metabolismo basal, ¿qué nos hace que respiremos? ¿Qué nos hace que comamos? Aún durmiendo, ¿verdad? Entonces, es ese soplo precisamente. Desde el punto de vista religioso, ¿verdad? Puede ser esta parte del Espíritu Santo, pero es ese soplo, ¿sí? Entonces dice él, es así para el intercambio exterior y el interior se cruza en una línea trazada en el mundo, el espíritu puro, en el mundo de las alturas. Entonces esta imagen me gustó, ¿verdad? Este, ¿verdad? Es ese punto de contacto, es ese punto de contacto y eso es lo que nos mantiene vivos, es lo que nos mantiene vivos, ¿verdad? Ese soplo, ¿verdad? Ese contacto entre el exterior y el interior, ¿verdad? Todo tiene un punto de contacto, ¿verdad?
la sístole, ¿sí? El bombeo del corazón cuando impulsa la sangre, ¿verdad? Hay un punto ahí de convergencia y en lo que se contrae. Eso tiene que ver también, la vida, el ciclo de nuestra tierra del día y la noche es muy parecido. Lo mismo sucede con la respiración, ¿verdad? Inhalamos y llega un momento, ¿verdad?, en que se pierde contacto para después el mismo pulmón, ¿verdad?, contraerse y todas las vías respiratorias y exhalar. Entonces, ese punto de contacto, fíjese qué interesante. Él dice más adelante, entre los dos ojos está el punto misterioso, disculpen, ahí es donde se verifica ante todo el cruzamiento, donde se forma esa cruz, dice él. ¿Sí? La cruz así trazada en la frente es semejante a una cruz sobre el altar de un templo, junto a la cual un sacerdote es testigo de la consagración y testigo, sí, de una consagración y celebra una ofrenda en la cual el alma comulga a medida que piensa. Fíjese que esto es muy interesante. Esa cruz, ¿verdad? Los grandes yogis dicen que es la parte en que se cruza en la cabeza y en el cerebro. No se hable a hoy, está de moda la neurociencia. En esa parte del cerebro, ¿verdad? En esa parte central, está precisamente lo que se llama el hipotálamo. Que los expertos en neurociencia dicen que el hipotálamo en el cerebro está nuestra memoria arcaica. Y en esa parte posterior, fíjese qué interesante es esto. Están los centros, ejemplo, del control respiratorio. Y eso tiene que ver con esa glándula, ese centro. Yo les explico a mis estudiantes de medicina cuando hablamos del eje hipotálamo, hipófisis, ovario, que el hipotálamo es como un centro comercial, como una plaza comercial donde hay muchas tiendas especiales, ¿no? Así como en la plaza comercial hay una tienda especial donde encontramos deportes, donde encontramos pasteles ricos, donde encontramos ropa deportiva, donde encontramos ropa de moda, el hipotálamo tiene células que ayudan a se relacionan con la glándula hipófisis, ¿sí? Y a partir de ahí se regula todo nuestro sistema endocrino. Entonces vean el maestro, qué interesante hace este planteamiento. Y sigue diciendo, ese sacerdote es el yo, el hombre que contempla y que comprende y utiliza el órgano del pensamiento. Y fíjese, en esa parte del cerebro precisamente, ¿verdad? Dice, ahora ya los de la neurociencia dicen que esa parte es ahí donde, dependiendo de nuestra evaluación, se origina el tipo de pensamiento que generamos. Y sí o no, yo a veces, pues con todo este tema también de la ecología, todo este tema de toda la basura que generamos, ¿verdad? Yo también digo, bueno, ¿y cuánta basura mental, intelectual no generamos de pensamientos, de muchos pensamientos que realmente son inútiles? Yo pienso que esos pensamientos inútiles precisamente son basura mental. Digo, ¿y a dónde la mandamos? Sí, entonces también ahí tenemos que aplicar todo un sistema ecológico de regeneración de pensamientos. Bueno, dice el maestro Isaac, ese sacerdote del microcosmos conversa con la madre del mundo, que es la gran sacerdotisa, presentándole la hostia que es hecha, fíjese, de todas las sensaciones luminosas que está tejido con todas las formas y con el inmenso arco iris de lo visible. En el primer altar del templo hombre está colocado el cáliz, cuyo pie toca un punto sagrado en el cruce del entrecejo. Dice él, es un cono milagroso abierto hacia las alturas que se proyecta hacia el cielo. Semejan dos brazos, elevados en oración muy humilde, pero muy ferviente, los cuales son dirigidos al cielo y van al encuentro de la inspiración. O sea, solamente
hasta que se activa esa parte, ¿verdad?, del pensamiento y se genera un pensamiento creativo y positivo, es que se eleva el estado vibratorio del pensamiento. Y ahí aplica, fíjese qué interesante, ahí aplica, yo hace unos años, ahí en la búsqueda del conocimiento que ha estado latente en mi vida, encontré un pequeño grupo y una pequeña escuela que se llamaba de Yamines. Y en esa pequeña escuela de Yamines nos hicieron estudiar un librito mágico, mágico, que se llama El Kybalión. Y si la memoria no me falla, yo creo que no me falla todavía, ¿sí? El primer principio es el principio del mentalismo. Y recuerdo, esa facilitadora era extraordinaria, extraordinaria. Y nos insistía mucho en cuidar los pensamientos. Yo estaba estudiando en la universidad en ese entonces. Entonces tiene que ver precisamente con esto, dice la última, es el pensamiento del hombre quien es hecho para reflejarlo y recoger su fruto. Y yo me pregunto, ¿por qué, sí, cuesta tanto trabajo generar pensamientos positivos y constructivos? Porque tiene que ver con nuestro proceso de evolución y de comprensión. Entonces, como todavía tenemos mucho bagaje del instinto, de la parte del instinto animal de donde venimos, muchos de nuestros pensamientos son básicamente instintivos. Cuando logras activar esas vías neurológicas, entonces hasta ese entonces vas cambiando y generando nuevos pensamientos. Ahora lo que se llama la plasticidad neuronal, ¿verdad? Y posteriormente ya comienza, digo, no solamente eso, el doctor Laferrière agrega una pequeña introducción al tema. Y esto me pareció muy importante, muy interesante. Y habla una primera parte que habla sobre el egoísmo y el altruismo. Dice él, el altruismo es el amor a los demás, el amor al prójimo. Y dice aquí esta famosa frase cristiana realmente, amar a los otros como a ti mismo, es la fórmula del altruismo. Dice él, el egoísmo es aquí el vacío de la injusticia. Y sí, fíjese, cuando somos un tanto egoístas, pues nada más pensamos en nosotros, en nuestro bien. Si hay un poquito de sentido de justicia, pues participamos a los otros de nuestros bienes. No solamente, y eso en general, ¿verdad? En el trabajo, ¿sí? Con la familia, con nosotros mismos, ¿verdad? Y entonces el trabajo ya no es un trabajo, ya no vamos a trabajar, vamos a servir a los demás. Y a través de ese servicio tenemos una remuneración. Y a través de esa remuneración satisfacemos nuestras necesidades. Y al satisfacer nuestras necesidades, crea precisamente, valga la redundancia, una enorme satisfacción. Y al sentirse satisfecho, se siente contento. Y si está contento, se siente realizado. Entonces, vea qué importante es este punto del altruismo y del servicio. Y eh, al grupo que pertenezco, tengo uno de mis maestros, se llama Gustavo Toro, y recuerdo que cuando estuvo en el grado de gurú, él es un hombre así, pero bien volado, mentalmente bien volado. Y recuerdo que en el grado de gurú me dice, ayúdeme a explicar cómo se da la fisiología del servicio. No encontré una explicación más satisfactoria que esta que les acabo de dar. Yo digo, de repente me cayó eso como un balde de agua y digo, ¿cómo hago esto para explicar? Y sí, y así lo he vivido, ¿verdad? Usted da un servicio y cuando lo da de corazón crea una enorme satisfacción. Y esa satisfacción, le repito, crea contentamiento. Y ese contentamiento se va creando, ¿verdad?
ese hilito de la felicidad, ese hilito de la alegría. Y esos, muchas. Entonces, cada uno, sí, cada uno es responsable de su contentamiento, de su satisfacción, de su felicidad. Entonces, termina, fíjese, en esta parte de introducción, el maestro en este propósito habla precisamente del egoísmo del egoísmo y del altruismo. En ese sentido, así yo lo entiendo. Y por también con lo que llama él, en el plan empírico, todo lo que es solo existe bajo la forma de la conciencia. Y aquí dice esta frase que me parece un juego de palabras que tuve que reflexionarlas mucho. Dice, la trascendencia inmanente es inmanencia, pero es inmanente inmediatamente desvaneciente. O sea que se desintegra. Y entonces dice, toda cosa puede ser un símbolo o una cifra. Y habla sobre la belleza y la armonía. Dice, y cita ya a los filósofos que hablan precisamente sobre la belleza y la armonía. Y sobre la belleza dice que hay una belleza absoluta y una belleza relativa. La relativa es la que comparamos. Yo puedo ver una chica y me parece muy guapa y le digo a un amigo, oye, esta chica está preciosa. Y él me puede decir, no, pues yo no la veo tan bonita, ¿verdad? Ahí estoy comparando. Dice, la división de la belleza proviene, fíjese qué interesante, de los diversos fundamentos del placer. ¿Qué nos provoca ese objeto que para nosotros es bello? ¿Qué su sentimiento excita en nosotros? ¿A qué sentimiento excita en nosotros? Más que de los objetos mismos. O sea, todo este punto, cuando salta él habla sobre, precisamente sobre la belleza, dice, a través de los sentidos captamos eso, nos provoca un sentimiento, una emoción, y a través de eso respondemos ante eso. Entonces dice él, los, los que guían en el camino iniciático deben, sobre todo, emplear simbología. Y es gracias a las relaciones de las diferentes disciplinas del pensamiento humano agrupadas en síntesis que los investigadores encuentran entonces el principio de la verdad. El maestro Laferrière tiene un libro que se llama Yoga Yogismo. Y él dice, y él ahí aporta a todo el conocimiento actual del yoga precisamente ese término del yoguismo. Y él define el yoguismo como la síntesis del conocimiento. Entonces, lograr sintetizar, ejemplo, el artista, el conocimiento a través del arte es sumamente un trabajo muy laborioso. El ingeniero, a través de su ingenio, la palabra ingeniero viene de ingenio, ¿verdad? Llega a sintetizar el conocimiento y lo hace propio, entonces conoce la verdad. Porque sabe que de una cosa emprende, se relaciona con la otra. Lo mismo el filósofo. Y cualquiera de nosotros, no importa la rama que estudiemos. Entonces dice, una vez que sintetizas en un símbolo el conocimiento, ¿sí? Comienzas a comprender la verdad. Y entonces ahí él cita, ¿verdad? A continuación, cómo se relacionan los planetas con los metales. Entonces dice, ¿verdad? Saturno con plomo, ¿verdad? Y así se va consecutivamente. Relaciona, ¿cómo se relaciona, ejemplo, este conocimiento de los judíos que se llama Kabbalah? Imagínate cómo relacionas el pensamiento judío con el pensamiento hinduista, con los chakras. Parece de locura. Sin embargo, todo esto está sintetizado en 7 grados. ¿Cómo relacionas lo que llaman yo me imagino cómo le hicieron estos grandes yogis videntes
para ver los chakras. Chakra significa rueda, rueda energética. Y tiene que ver, fíjese, en la parte más física con nuestras glándulas y además tiene que ver con nuestros sentidos. Y dice él más aún, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo relacionas eso geométricamente con el cubo, la pirámide y el círculo? Y algunos altares, muchos altares religiosos, tienen estas formas, ¿verdad? Si se dan cuenta, el cuadrado, ¿verdad? La mesa y el triángulo, todos tienen el techo en forma de triángulo, muchos. Algunos pocos por ejemplo, esto aplicado al taoísmo, ¿verdad? Quiere decir el principio yin, el principio yang y el tao, el centro, ¿sí? Qué interesante es esto. Y más adelante dice él, este manejo de símbolos tiene que ver con el desarrollo de la conciencia. Y trae a colación precisamente las imágenes de la montaña, de escalar la montaña. Y él cita, por ejemplo, ahí todo el Vía Crucis, ¿sí? Que llevó este personaje, Jesús el Cristo, en el Monte de los Olivos, en el Monte del Gólgota. ¿Sí? Esa imagen me gustó mucho, que es el Monte de los Olivos, donde ascendió Moisés, ¿verdad? A la montaña precisamente, que tiene que ver precisamente con el ascenso de los centros energéticos, para alcanzar precisamente y activar esa parte de la cruz del entrecejo, del centro del cerebro, que tiene que ver con la glándula hipófisis pineal, ¿sí? Activar esas vías neurológicas que les platicaba yo en el inicio, ¿sí? Y en el caso del monte de Sinaí fue donde ascendió Moisés, ¿verdad? Y una vez que hace eso, ¿sí? Se revela lo que conocemos como los 10 mandamientos. Y vamos a ver cómo más adelante, él dice cuál es la función de esos grandes enviados, ¿no? Lo mismo sucede con los grandes yogis en los Himalayas. En los Himalayas. La metáfora de la montaña es muy interesante. Yo recuerdo el maestro José Marchele, que era montañista, hablaba mucho de eso. Y si supongo que han escuchado y han leído historias precisamente sobre el ascenso de las montañas, ¿verdad? Ya cuando llegas a la cúspide, qué curioso, fíjese, qué metafórico. Ya no necesitas tantas cosas. Prácticamente lo único que te lleva es tu esfuerzo. Ya toda la carga la dejaste. Todo lo dejaste. Algunos, por ejemplo, estas historias de los montañistas en los Himalayas, a veces nada más llegan, fíjese, un pequeño tanque de oxígeno. Ahora ya hay concentradores de oxígeno para mantenerse en los altos niveles de la montaña, pero prácticamente van sin nada. Y él hablaba mucho de la adaptación en los distintos niveles. Técnicamente esto se llama aclimatación. Entonces, cada vez que se van despertando, por eso también yo ahora lo comprendo, tiene que ver con estos grados iniciáticos. Aclimatarse en el grado, dominar el grado, ¿verdad? Porque lo contrario, se marean, les da mal de montaña. A más de uno les da mal de montaña. Pero también él, aparte de hablar metafóricamente de ese ascenso de la montaña como un desarrollo de la conciencia, habla como centros magnéticos. Y él dice que esos son centros magnéticos, centros de energía, centros electrotelúricos. Y curiosamente, ¿verdad? Y fíjese cómo esto lo tenemos la mayoría, muchos seres humanos lo tienen, en forma natural. ¿Qué hace mucha gente el 21 de marzo? ¿Verdad? Algunos dicen, no, pues me voy a darme un temazcal para desintoxicarme, para esperar
la primavera, el renacer, ¿verdad? Otro dice, no, pues me voy a las pirámides de Teotihuacán o a la pirámide más cercana para recibir buenas vibras. O sea, hay en el inconsciente del ser humano esa parte de renovación. Entonces, estas montañas, centros termotelúricos, electrotelúricos, son efectivamente centros de energía. Y él dice que también la Tierra va cambiando de polaridad y que para los tiempos actuales ya no son los Himalayas, ahora se está tornando. Claro, algunos que, pues, ¿cómo decirles? Pues quizá esoteristas, estos creyentes de la New Age, pues han dicho que la nueva era comenzó en el 48, ¿no? 1948, y que ahora estamos viviendo la era del Acuario, dicen los astrólogos, ¿no? Y que, pero no hagan de cuenta que se apagó la energía en los Himalayas y ahora son los Andes. O sea, esto va siendo gradual. Y fíjense qué interesante si nosotros vemos el proceso social. Muchos de los maestros hindúes se han venido a América y han estado compartiendo su saber y su conocimiento. Y muchos se han quedado aquí. El maestro de la Ferrier dice que ahora para la era del Acuarios, el centro electrotelúrico que va a estar activo para la era va a estar en los Andes. Y bueno, el maestro de la Ferrier es francés y yo creo que no quiso dejar pasar esta ciudad maravillosa que es París. Y él dice que París deriva de una palabra Bar Isis, que significa navío de Isis. La palabra bar significa recinto, receptáculo. Y también, él también habla que tiene que ver que al inicio París pues estaba rodeado por el río, ¿verdad? ¿Sí? Dice él, Bar Isis es la traducción en druídico sabio de la palabra común que quiere decir lutetia, de una raíz lolu, que significa abrigo, escondrijo, disimulo, arco, navío. O sea, lo que les comenté, es un sitio defendido de las aguas. Y ya posteriormente comienza a hablar ya prácticamente del tema en sí, que es la rosa y la cruz, dándole una mayor explicación a la cruz. Dice que la cruz es un emblema muy remoto. Incluso ahí me di a la tarea precisamente de buscar esa cruz maya. Esa cruz maya también, cuando tengan la oportunidad de ir a Monte Albán, en una de las, pues de los grabados, también está ahí. En chino antiguo, la cruz, fíjese qué interesante, la cruz era la letra chi. Chi significa grande o perfección. En antiguas culturas de América, ¿verdad? La cruz significa omnipotencia. Dice, la cruz siempre fue un símbolo que expresa, ¿sí?, lo opuesto de las fuerzas para originar la quinta esencia. O sea, una vertical y otra horizontal. La vertical es lo activo, lo horizontal es lo pasivo. Y lo que une, pues es la quinta esencia. Lo vertical es el espíritu, dice él, y lo material es lo horizontal. Él refiere que es pero que es el dominio del espíritu sobre la materia, pero no es dominio en cuanto a la imposición. Yo lo entiendo como que cuando tenemos un propósito más elevado, podemos manejar la parte material mucho más fácil. Hablando de la parte material, de todos estos aspectos psicológicos y emocionales más densos. Y después de señalar un poquito el origen de la cruz, el simbolismo de la cruz, parte a hablar precisamente sobre lo más cercano que tenemos en nuestra memoria como desarrollo del pensamiento espiritual, que precisamente es la presencia del Cristo y el cristianismo. Y aquí hay que ser muy claros, ¿verdad? Cristo, dice él, es un plano espiritual que denota la presencia de un rayo del Espíritu Universal cristalizado. Cristalizado significa realizado.
Por eso ahí incluso lo copié textual, dice Cristo alisado. O sea, si ustedes, hay un libro muy interesante que se llama La Segunda Venida de Cristo, que lo escribe Paramahansa Yogananda. Y él dice que más que Cristo es la conciencia crística, que es un estado de vibratorio muy sutil, suprahumano. Y dice el maestro Veda, es un estado similar al título de Buda. Y Buda quiere decir iluminado. Y cristalizado, pues es lo mismo, cristalizado e iluminado es lo mismo. Es decir, esos dos títulos son títulos de estados conciencia de mucha pureza. Obvio, al estar en contacto con esos estados vibratorios mucho más puros, tienes un control completo de la materia. Yo creo que todos hemos escuchado esas historias de Jesús el Cristo como sanador. ¿Sí? Dice él, un estado alcanzado, hay otro versito, perdón, por ciertos enviados para instruir a la humanidad. Dice él, Cristo es un espíritu, es un estado que se debe de adquirir. Cristo es en vosotros, fíjese qué interesante, hasta que el hombre haya llegado a la altura perfecta de un Cristo. ¿Qué significa esto? Estas son palabras mayores, que todos tenemos esa invitación a desarrollar nuestro estado de conciencia y a alcanzar ese estado de conciencia crístico de pureza. Claro, es un trabajo enorme y me atrevo a pensar que es un trabajo de varias vidas. Entonces dice, Cristo es un avatar divino, es la extracción, la inversión de la figura de Dios, es lo universal que se refleja en lo individual. Y él dice, avatara significa bajada, descenso. Es el descenso de esos seres divinos a la tierra. Y después, él, él nos hace una pequeña historia del desarrollo del cristianismo, como para que vayamos comprendiendo cómo se desarrolló esto históricamente y tengamos la idea del mito como algo realizable. ¿Sí? Entonces él dice, a mediados del siglo II se aceptaba, fíjese, se aceptaba la idea de Cristo, fíjese, como un hombre primitivo encarnado, lo mismo que Adán, Abraham, Isaac, Moisés. Jesús fue entonces un hombre primitivo, primitivo hablando de poseedor de ese contacto divino, primario, único. Entonces habla, ¿verdad? Dice Jesús, Emanuel, ¿verdad? Que era su nombre de pila, dispuesto a cristalizar el Espíritu Divino, llegó a ser Cristo. Solo gracias a un mecanismo iniciático. Y entonces ya ahí su nombre, ¿verdad? Yeshua Bar Josué, que significa Jesús, hijo de Josué. Y hay una etapa que ahora ya se comienza a investigar. Esa etapa que la religión calla de la adolescencia a los 30 años, donde hay vestigios, ahorita se me escapa el nombre del título del libro, de que hay un personaje que cuadra que en el tiempo eso estuvo en el Tíbet y que volvió. ¿Qué significa eso? Que muy posiblemente en ese tiempo corresponda precisamente lo que dice aquí el maestre, de ese proceso iniciático que él vivió para alcanzar ese estado de cristalización. Y dice él así, y sus discípulos, por eso dice, los Cristos seguían la obra de iniciación tradicional al inicio. Así nació el cristianismo. Y digo, nos da una pequeña historia. Dice que, por ejemplo, el dogma de la Santa Trinidad se instruyó hasta el año 381. El concepto de María como Virgen se instruyó hasta el año 481. La vestidura sacerdotal en el año 500. La idea del purgatorio en el año 593. El celibato en el año 1050. O sea, esto no es que todos tienen que ser, o sea, se fue desarrollando. En el Concilio de Rouen de 1321, ahí se fundamentaron los 7 sacramentos. Y vean qué curioso,
se repite ese término de los 7. ¿Sí? Entonces dice él, todos los enviados trajeron con ellos una doble lección al mundo. Y esto es muy interesante. Fíjese, una para las masas, donde se habla de la moral social satisfactoria, y otra que es la enseñanza pura, solo para aquellos que están listos para recibirlo. Y eso genera la nueva vanguardia de los tiempos. Dice, actos simbólicos de alta iniciativa. Y fíjese, sobre el desarrollo del cristianismo, todos esos actos simbólicos fueron llamados, ¿verdad?, como sacrílegos, como bárbaros. Y entonces, ¿qué hicieron los colegios de iniciación? Obvio, si te persiguen, si te torturan, si te matan, si te queman, pues cierras las puertas. Y entonces los grandes colegios de iniciación, él los cita como santuarios, cerraron sus puertas al conocimiento. ¿Sí? Y aquí a continuación habla de algo que es importantísimo. La presencia de un guía, del guru. El guru es el iniciador, el maestro espiritual, el educador que enseña el sentido verdadero de vivir de acuerdo a las grandes leyes. Guru significa, tiene dos palabras, gu, luz, guru, oscuridad, que significa disipador de las tinieblas. ¿Sí? El guru puede tener uno o más discípulos y el lugar donde vive es un ashram. Y esos gurús también recibieron un proceso de iniciación. La iniciación, dice él, constituye el conjunto del saber. Y aquí pone un símil, así como antes lo habla, vuelve a retomar el punto, ¿verdad?, de la relación de los elementos con los chakras, con la cábala, etcétera, la metáfora de la montaña, ¿sí? Dice, el shaula, simboliza la elevación a través de los grados de la gran sabiduría. Dice, la escala de Jacot está constituida por los 72 escalones. Y esta palabra me encantó, ¿verdad? La ecta conta duagramación del nombre divino de las 72 letras sagradas. Tengo un amigo que es cabalista extraordinario y se puso a investigar y descubrió precisamente los nombres de los 72. Y ahí tiene que ver, para los que investigan un poquito esto, los 72 genios, ¿verdad? Escala que une, aquí hay otro recito, perdón, que une el cielo con la tierra. Y dice él, ¿verdad? Tiene que ver con las 7 artes, y la cita él: la astronomía, la música, la geometría, la aritmética, lógica, retórica, gramática, con las 7 virtudes, y cada uno también con el desarrollo de estas virtudes, ¿verdad? Me voy adelantando porque me queda poco tiempo, ¿verdad? Dice, el número numérico de la palabra Shualan equivale, fíjese, al término Sinaí, al monte Sinaí, a las cumbres espirituales. Precisamente esa metáfora del escalar la montaña a través. Dice él, busca y encontrarás. Y entonces dice él, los maestros, los gurús, solo representan la vía a sus discípulos. Pero el camino de la mátesis queda por recorrer hasta la verdadera realización. O sea, el maestro te dice por dónde. Él te enseña a leer, él te enseña a escribir, pero ya después uno tiene que escribir. Después uno tiene que desarrollar el gusto por la lectura, el gusto por el saber. Dice, ellos son seres que tienen la posibilidad, esta palabra me encantó, de la metagnomia. O sea, meta sobre denomía de nomos, conocimiento. Dice, es el conocimiento en línea directa, una zona ultraterrestre, o sea, más allá, es una conexión. Ofrece la visión, la revelación, la iluminación, la realización. Es la ciencia supranormal que proviene del cielo, de la comarca de los justos, ¿sí? Es el dominio sintético unitario accesible solamente a los que se ponen en relación con la tonalidad de la vibración que reina en ella. Dice él, esto es la universalidad del saber. Entonces ahí habla, ya entra sobre lo que titula él su propósito, que es la Rosa Cruz. Y también, igual que el cristianismo, hace una pequeña
desde su investigación de cuál es el origen de este término de Rosacruz. Dice, es realmente el Rosacruz es una clase de estado místico. Ahora escribe diferente el término Shambhala, del cual algunos iniciados han realizado enteramente el estado. Dice él que el origen de la palabra Rosacruz es difícil establecerlo, que incluso es posible que tenga su origen en el antiguo Egipto. Sin embargo, tal parece que el movimiento tuvo origen en la Edad Media. Sin embargo, en el siglo XX hay alrededor no menos de 15 movimientos rosacrucianos y claro, cada una de estas órdenes pues dice que es la verdadera. Obvio, ¿verdad? No van a decir, nosotros somos la rayita de los que salieron, así como algunos que conocen la historia de la GFU, digamos, él es el tronco y todas las demás ramas son algunos que se han salido y han hecho otros movimientos. Y finalmente hacen lo mismo. Esas escuelas míticas nunca, fíjese qué interesante, nunca pudieron más de reunir que una docena de miembros, puesto que la iniciación era particularmente difícil y dice él, y la entrada, el examen de entrada se necesitaba una erudición excepcional. ¿Sí? Y dice él, la mayor parte de los miembros se interesaba en el arte de curar. Pero, fíjese, este arte de curar no es de dar medicinas, sino se trata de un fluido, de una vibración, de un lazo que reúne los elementos y principios de diferentes reinos. Y él habla de algo que yo realmente desconocía, que es el hile, calificado por los griegos como el elemento que Dios extrae de la nada. Dice él, es sutil, es impalpable, es poderoso y productor de lo que es susceptible a reproducir las fuerzas sensibles. Ese elemento extraído, formado, trabajado sobre todas las cosas. Fíjese esto qué interesante. Es el prana. Prana deriva de la palabra pra, que significa, es como la palabra pra es indivisible. Es como la palabra átomo. Átomo, ¿verdad? Sin tomo, sin más corte, sin más división. Y entonces dices, los Rosacruces siempre sostienen la tesis de la unidad, presentándose bajo dos aspectos, lo manifestado y lo no manifestado. Dice él, el principio simbólico, la cruz, que es el elemento de la potencia, y el principio materializado, la rosa, que es lo que representa la fusión. Lo abstracto, lo concreto, lo subjetivo, lo objetivo. Y a continuación habla de incluso algunos personajes célebres que considera que él recibieron su iniciación en la Orden Rosacruz, como Apolonio de Triana, como Roger Bacon, y este otro personaje, Jean-Valentin Andreu, ¿sí? Que utiliza un seudónimo, precisamente Cristian Rosa, que quiere decir Rosa Cruz, ¿verdad? Y tal parece ser que este fue el que divulgó los textos esotéricos de los Rosacruces y a partir de ahí se popularizó. Sin embargo, dice, los verdaderos adeptos a la Rosa Cruz no tienen necesidad de mezclarse o agruparse, porque pertenecen a ese movimiento que se llama la fraternidad humana y que ese movimiento está ya en camino desde hace varios años. Y ahora, dice él, los colegios iniciáticos se han comenzado a abrir, ¿sí? Precisamente porque ya él nos dice en otros apartados que esta era es una era del saber que tiene que ver precisamente con lo que conocemos comúnmente como movimiento del Aquarius, como movimiento del saber, del conocimiento. Sí. Y termina él prácticamente con estas palabras. Dice, el ser humano no aspira a ser santo. Lo que quiere es una condición de hombre en el sentido propio de tener una sociedad sana. Vean qué interesante. Se trata de una colectividad en la cual uno sea capaz de darse cuenta de su lugar con el sentimiento de colaborar en una tarea común. Y todos colaboramos, todos que hacemos, ¿sí?
Y bueno, dice, ciertamente la rosa tiene espinas, sin embargo, sus pétalos son suaves. O sea, una vez que alcanzas la rosa, caminaste, ¿verdad? Ya eso es suave. La cruz ciertamente es pesada, pero es el fin del Calvario. Y aquí yo voy a hacer notar, porque yo creo que es conveniente comenzar a investigar esto. Se ha hablado de la vía crucis. Sin embargo, no se habla de la vía lucis, de la vía de la luz. Y es precisamente este proceso de desarrollo espiritual. Dice, una nueva humanidad está en marcha. Sí, para cumplir la última prueba, antes, perdón, ahí hay un error, antes del gran periodo tan esperado, que es precisamente la edad de la paz. Y con esto termina este propósito psicológico. Y bueno, pues espero con esto, voy a cerrar pantalla, voy a cerrar la presentación. Disculpen, ahí se me pasaron un par de errorcitos por escribir rápido y no verificar. Y pues si hay alguna pregunta, algún comentario, pues estoy a su servicio. Muchas gracias. Adelante, si hay preguntas. Justo estamos en el tiempo, 1 hora exactamente. Sí, pueden si gustan. No sé cómo lo maneja el coordinador, Eloisa. Si es por viva voz o hacen las preguntas en el tablero. Sí, si gustan abrir su micrófono y su cámara, por favor. A mí sí me gustaría saber un poquito más de los representantes. Dice ahí que no fueron más de 12 miembros, pero era así como una escuela esotérica, era así como los templarios. Sí, también, fíjese que en este propósito también le dirige un tiempo a hablar sobre los templarios y también a los cátaros. Y creo que es correcto. No recuerdo si es sí, cátaros. Dice que los cátaros, por ejemplo, fue una orden también eh, cristiana, yo preferiría decir crística, y que ellos incluso fue un pequeño grupo que quitaron toda esta parte del mito de la Virgen y de los ídolos, sino en contacto directo con la fuente. Habla sobre unas ligeras palabras que me parecieron muy interesantes sobre los templarios. Dice que la misión de los templarios era precisamente realizar, vean qué interesante, la fraternidad universal. Que ellos incluso tenían, y si era cierto, tenían asociaciones con distintos grupos filosóficos, porque incluso si han leído un poquito sobre la historia de los templarios, es una orden que se enriqueció mucho por apoyar y ayudar a los demás. ¿Sí? Y bueno, tuvo su debacle porque hay dos hipótesis ahí, que de Felipe el Hermoso no cumplió los criterios para entrar a la orden, y entonces él cuando fue rey le tuvo mucho resentimiento en ese sentido, y pues se dedicó a destruir la orden. Y la otra teoría o la otra hipótesis que debía mucho, mucho él a la orden de los templarios, y en ese propósito de saltarse la deuda, pues diseñó todo este plan para atacar a la orden. Y vean, es muy interesante toda esta parte, digamos,
eh, del mito de la profecía de Jacques de Molay, que pues no, algunos lo dicen como maldición. Yo digo que fue como profecía de maldecir a tus siete generaciones subsiguientes. Si han leído esta gran obra de este historiador que lo escribe en forma de novela, de los Reyes Malditos, ¿no? Comienza precisamente con cuando Felipe el Hermoso lleva a Jacques de Molay y acaba con la orden, ¿no? Con la orden. Es muy interesante esa obra, dense la oportunidad de leerla. Hay una serie que habla sobre los templarios. La historia está muy alterada en Netflix, muy alterada, que habla sobre los templarios, muy alterada la historia porque toda la historia que hablan ahí no tiene que ver con la realidad escrita de la historia, valga la redundancia. Entonces, perdón, ya me distraje de su pregunta. Significa que al inicio eran pequeños grupos, no eran grupos muy numerosos. Y pues sí, estaba esta etapa de la persecución, ¿no? Entonces se cerraron los colegios de sabiduría, los colegios iniciáticos, y continuaron ellos su trabajo con sus iniciaciones, pero en una forma cerrada, con mucho celo, muy selectivos para participar. Sin embargo, por ejemplo, los templarios fueron una orden abierta. ¿Sí? Bueno, espero contestar. ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario? Sí, hay dos preguntas. Dice, ¿por qué dice que el camino es de espinas y no de rosas? Y Bueno, eso dice la metáfora. Eso dice la metáfora. No, es metafórico. Mire, estamos en una época de que todo lo queremos express, ¿sí? Y no es así. O sea, simplemente, por ejemplo, para ser profesionista, pues tiene que pasar por las distintas escuelas, primaria, secundaria, preparatorio, terminar la universidad, realizar su tesis, presentar su examen profesional, titularse. Eso no es fácil. Requiere tiempo, dedicación, responsabilidad. Obvio, ¿qué es eso? Ir a la escuela, tomar clase, tomar nota, estudiar la clase, estudiar la materia, presentar el examen, pasar al siguiente año y así, ¿verdad? Hasta que llega. ¿Y para qué se titula? Para servir. ¿Para qué hacemos una profesión? Para servir, para ayudar a los demás. La que quiera. La que quiera. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la metáfora del camino de espinas o del tallo de espinas? No es fácil ir todos los días a la escuela a las 7 de la mañana. No es fácil tomar notas. No es sencillo pasar esas notas a mano, a claras. No es fácil leer. Ahora imagínese hacer su práctica. Yo, para algunos de ustedes que me conocen, pues saben que un tema que me gusta mucho, que he investigado, que he estudiado, es el tema del yoga. No es fácil tener una práctica cotidiana, diaria, de asanas, posturas. Más trabajar, más convivir con la familia, más todo lo que implica. Entonces, ese camino de espinas, entre comillas, es el esfuerzo, es la dedicación. Sin embargo, cuando se hace, pues le repito, queda una enorme satisfacción. Y esa satisfacción, repito, yo lo he descubierto como contentamiento, como satisfacción.
Bueno, espero haber contestado. Gracias. Dice, no entiendo muy bien, rosa sobre la cruz. ¿Es el objetivo final? Creo que ya se contestó. Bueno, es metafórico también. El objetivo final pienso que es la realización, el sentirte realizado. ¿Qué es eso para mí? Pues el sentirte satisfecho, pleno con lo que haces, con lo que vives, con lo que convives. Incluso en lo físico. No se puede aspirar a nada espiritual si no pasa por lo físico. El primer paso es lo físico, lo biológico, lo orgánico. ¿Y cuál es el estado principal de equilibrio en lo físico, en lo biológico? Mantenerse sano. Si usted no está sano, no puede aspirar a lo demás. Primero es mantenerse sano. El maestro Marcelli nos resumía el camino en 2 palabras: salud y conciencia. Una vez que se mantiene sano, va desarrollando su conciencia. Espero haber contestado. Gracias. ¿Alguien más desea preguntar? O si alguno desea contribuir en algo, adelante, ¿eh? Decía igual el maestro Marcelli, no me crean nada, investíguelo. ¿Nadie más? Aprovechemos que está aquí el doctor. Doctor Olvidas, yo quiero hacerle una pregunta o que me aclare un poquito en la parte donde se refiere que en la frente está el hombre ante el templo. Sí. Y ahí hay un cruzamiento semejante al altar, está así cruzado hacia los que se le llama pues temporal, ¿no? El temporal. Y como el cerebro o el cráneo sería el temporal, además de ser la parte interna de lo más sagrado, ¿no? Que sería la glándula pineal. Y hay una relación Pierde ahí, mucho su voz. como Se entrecorta mucho, no escucho clara la pregunta, pero le voy a contestar lo que alcancé a entender. Y no es el temporal. La parte de la base del cerebro es un hueso que se llama el esfenoides. En ese esfenoides hay una parte media que le llaman los médicos, se conoce anatómicamente como la silla turca. En esa silla turca encima, en la parte precisamente del centro del cerebro, de la parte de la base, fíjate qué interesante porque quiere decir que está súper protegida. Está la glándula hipófisis. Los que saben dicen que es del tamaño de un garbanzo. Y arriba está el hipotálamo. El hipotálamo forma parte del sistema límbico. Y el sistema límbico, le decía yo, que los que saben, yo soy ignorante de esto, de muy poquito. Eso tiene que ver con nuestra memoria arcaica, con nuestra historia. ¿Cómo está esa historia grabada en los ADN? Y digo los ADN porque un ADN tiene la programación de las células de la piel, otro ADN tiene la programación de las células del corazón, otro ADN tiene la programación de las células del pulmón, y así como la glándula hipófisis son células mucho más especializadas. Entonces esa glándula hipófisis se relaciona con el hipotálamo. Y hay vías de transmisión neuronal del hipotálamo a la glándula hipófisis. Y de la glándula hipófisis, ¿sí?, surgen hormonas que van a estimular y a regular la glándula tiroides, la glándula suprarrenal, ¿verdad? Y las gónadas.
testículo u ovario, por citar algunas. Y estas glándulas, fíjese qué interesante, estas glándulas en la parte energética tiene que ver con nuestros chakras. Los yogis, fíjese, los yogis dicen, tenemos, si no me equivoco, 5 capas. A ver si me equivoco, me corrigen. Anamaya Kosha, que es la capa física, la capa del cuerpo. Es ahí donde están las glándulas. Pranamaya Kosha, ¿sí? El cuerpo de la energía. Ahí es donde actúa el prana. Los chakras, los nadis están en el Pranamaya Kosha. ¿Sí? El otro es, si no me equivoco, Manomaya Kosha, que es el inconsciente. El otro es Vignamaya Kosha, la mente sutil, la mente superior. Y la quinta capa es la Ananda Maya Kosha. Ananda quiere decir beatitud, felicidad. Para que usted alcance a entrar en contacto con Anamaya Kosha, tiene que movilizar sus cuerpos. Repito, mantener ese equilibrio hormonal, neurológico para entrar al manejo del prana a través de técnicas especiales. Y una vez que llega a esto, comienza a estar a saber cómo se mueve su mente inconsciente, el inconsciente. Y una vez que sabes, entonces sí lo puede movilizar para entrar en contacto con lo más sutil. Hasta donde comprendo, así es. Espero haber contestado. Está cerrado su micrófono, muy respetable. Mencionó en algún momento que respiramos por la coronilla. No. No. ¿O cómo fue? No. Pero sí hay técnicas de contactar a través de la energía con la parte superior. Hay 3 formas de adquirir energía. La más básica es a través de la alimentación. Y ahí aplica algo que dentro del Astanga Yoga, y me refiero al Astanga Yoga, al yoga de los 8 elementos, no al Astanga de la dinámica del yoga, que ahí hay un error que se manejó lamentablemente en forma inadecuada. Ese elemento se llama Pratyahara. Entonces, y lo digo por mí, muchas veces llego hambriento y como compulsivamente. Sí entra la comida, sí entra el alimento, pero en una forma muy burda. Y otras veces es cuando me detengo, dejo que el alimento entre a través de mis sentidos, de la parte sutil de mis sentidos, la veo, la huelo, la mastico, y ahí aplica lo que llaman los naturistas. Yo no sé de eso, yo soy médico alopático, que mientras más masticas, tienes que, ahí en la boca hay muchos canales, yo lo pongo en lo biológico, sensibles, donde degusta el alimento. Y una vez que, fíjese, cuando usted come algo que le place, le cambia el humor. Y dice, qué rico está esto. Le cambia el humor. Fíjese, se liberan endorfinas a través del degustar. Imagínese si usted ante alimento, yo lo he hecho, la verdad, contadas veces, y usted valora todo el esfuerzo de ese alimento que tiene frente a usted.
Vamos a una fruta. Hoy aquí yo soy de Jalapa, Veracruz. Ahorita tenemos temporada de mango Manila. Exquisitos los mangos Manila. Y valoro todo el esfuerzo, fíjese, de haber comprado el mango Manila en el puestito ahí de enfrente de mi casa. El comerciante que lo compró. El agricultor que cuidó el mango. El que lo cosechó para que no se golpeara, porque yo llego y elijo el que está menos golpeado. ¿Y cuántos años tardó ese mango, ese árbol, esa semilla en crecer y en dar frutos? Y el esfuerzo del que lo cultivó. Y el esfuerzo de la tierra que hizo crecer ese árbol. ¿Sí? Se da cuenta de toda esa cadena, lo voy a decir así, de energía acumulada en ese mango. No se diga si llego y me lo como compulsivamente. Ok, me forma parte. Pero si me detengo y además agradezco a toda esa cadena de alimentación, a todo ese esfuerzo acumulado, ¿verdad? Lo degusto, ¿verdad? Hago que energéticamente se incorpore a mí. Entonces, las tres formas de alimentar, ¿verdad? Uno es a través de la alimentación, otro es a través del prana. Y aquí hay todo un tema de pranayama. Y el otro, efectivamente, a través de la piel. Hay técnicas de adquirir energía a través de la piel. Yo todavía no llego a eso. Y a través de las técnicas de la respiración, sí las conozco. Y claro, cuando gusten podemos incluso dar un taller de pranayama. Ahora que salgamos de este encierro, porque eso requiere supervisión personal. Bueno, espero haber contestado. Si hay algo más. ¿Alguien más desea preguntar, hacer alguna aportación, algo? Muy respetable. Bien, pues está muy interesante el tema, como para abarcar otros niveles de este mismo tema. Muy interesante, ¿verdad? Profundizar en esto y bueno, me gustaría que en una próxima vez nos enseñara algo del pranayama. Ya en su oportunidad lo podemos invitar de nuevo, doctor Hormizas, y bueno, a todos los asistentes también, ¿verdad? Y bueno, si no hay más preguntas, pues podemos terminar, Pues, ¿verdad? muy bien, Agradecidos con este tema y con el invitado de honor. Y bueno, pues a todos también que están aquí. pues, Adelante, si alguien tiene alguna otra pregunta. O colaboración también, algún punto de vista. Adelante, por favor. bueno, pues creo que no hay más preguntas. Entonces, Sí, no sí, se sientan forzados en preguntar tampoco, ¿eh? Tenemos una mano levantada de Maran. Por favor, si gustas abrir tu micrófono y hacerla. Maranda. Ya está abierto tu micrófono. Adelante, Maranda.
Bueno, no, yo no escucho si está preguntando o algo. Está tomando la palabra, Maranda. Podemos... Ok, adelante, sí. Bueno, creo que le da las gracias y estuvo muy bonito todo. También acá dice, mil gracias, excelente expositor. Tema interesante, de nuevo gracias. Mil gracias. Lamento no haber entrado a tiempo. Muchas gracias. Pues bueno, pues les agradezco mucho la invitación y agradezco el esfuerzo que hacen por, diga, domingo, 1 a 3 de la tarde aquí de México y estar haciendo esto. Realmente se necesita mucha vocación de servicio. Y pues quedo a su servicio cuando gusten, ¿eh? Y gracias, repito, a los organizadores de estas pláticas. Y espero que sea para su crecimiento personal. ¿Sale? Pues bueno, pues buena tarde, buen provecho, disfruten su tarde domingo y descansen. Aquí quieren, perdón, doctor, hay una pregunta aquí, ¿alguien quiere participar? Mayra Armas, adelante. No, yo solamente quería agradecer por esta información tan valiosa que nos dio, sin duda alguna. Pues yo he leído un poco sobre los propósitos psicológicos, pero esta presentación que dio, pues así como que me deja claro muchas otras cosas más y solamente era para eso, para agradecer más que nada. Está muy amable. Bueno, muchas gracias. Y doctor, pues de nuevo le agradecemos mucho su participación, su colaboración y no dude que lo vamos a volver a invitar. Está muy interesante su expresión y su forma de dar el tema. Y bueno, pues estamos comenzando con estos centros de estudios que le hemos puesto el nombre de Latitud Grado 33.3, que es el lugar donde yo vivo, en Phoenix, Arizona. Pero bueno, estábamos colaborando también en apoyo con Eloísa, que también está participando con este centro de estudios y pronto vamos a explicarles un poquito acerca de por qué le pusimos Latitud Grado 33.3. Y también, bueno, pues estamos haciendo también una invitación a todos los mediogenianes que se quieran incorporar a este grupo, claro, para sesionar como escuela después del centro de estudios o antes. Vamos a ponernos de acuerdo, y si saben de alguno que esté interesado en unirse a la escuela de medicina en línea, pero va a ser después del centro de estudios o antes. Eso solamente es centro de estudios, así es que estamos promoviendo esto. Y bueno, pues le agradecemos de nuevo en nombre de la Red Gran Fraternidad Universal al doctor Hormidas Alvarado y a todos los participantes de este día. Y feliz domingo. Muchas gracias. Aprovecho, buena tarde y descansen. Y gracias por la invitación. Quedo a su servicio. Gracias, doctor. Gracias. Gracias. Gracias.